de autores... Perdón, es que no sé, tengo poca batería en el iPad y cambié para el móvil. A ver si ahora ya, perdón. Vamos. Vale. ¡Ay, ya está! Me silencio. No, sigue. Entonces, bueno, estos años después lo propuse y volví a leerlo, ¿no? Creo que me gustó menos esta vez que la primera vez, quizá porque el factor sorpresa ya no estaba funcionando, aunque me sigue pareciendo que es una obra a la altura de determinados autores españoles como, no sé, puede ser Delibes o Luis Martín Santos, en fin. Me pareció muy buena obra, cosa que luego compré las otras novelas que sacó, las fui comprando según seguía y las leí y no tienen la altura que tiene esta. Evidentemente hay algo que pues que consiguió, no sé, una joyita. Para mí es una joyita del libro. ¿Qué cuenta? Bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Para mí es como una narración río. Fijaros en un páramo, seco y completamente árido. Río en el sentido de que tiene una acción que va transcurriendo muy lentamente, pero que se nota que está transcurriendo, que está fluyendo, que los personajes van apareciendo y van creciendo, ¿no? Especialmente el crío y el cabrero. Digamos que cuenta un horror, pero un horror con esperanza, ¿no? Termina, digamos, viendo los montes y el espacio geográfico donde se termina la aridez y empezará pues, a haber una cierta disponibilidad de agua y con ello de vida. Cuenta, creo que como un niño que, bueno, pues que sufre, aunque tardamos, nos imaginamos lo que ocurre con el alguacil, ¿no? Pero tardamos en saberlo a ciencia cierta qué es lo que ocurre, el tema de la violación, digamos, y los abusos permanentes que lo obligan a escapar. Entonces, quizá a mí me gustó cómo el niño va creciendo en resistencia, en sabiduría, en adaptarse a las enseñanzas que le proporciona el cabrero, ¿no? De cómo sobrevivir, cómo ordeñar las ovejas, en fin, cómo hacer un aprisco, toda esta parte, y sobre todo cuenta esa resistencia tremenda al dolor que yo creo que tiene dos momentos tremendos, que uno es cuando le prenden fuego al castillo y él está dentro, y cuando se suelta de la argolla con la que lo tenía atado el tullido, ¿no? Porque, bueno, luego los personajes, digamos que los presentes, para mí el niño y el cabrero son personajes que sufren, que llevan una vida terrible, pero que no se dejan convertir en víctimas, y eso no les genera un rencor que no les deja vivir en el futuro. Bueno, el cabrero luego se muere, pero el niño tiene toda la vida por delante. Mientras que los otros personajes, el alguacil evidentemente es, digamos, el poder irracional, el poder de decidir sobre la vida de la gente, y el tullido pues es otro personaje de estos que existen en la vida que, digamos, intentan sacar provecho dentro de la desgracia en la que viven, pero que no tienen, digamos, sentimientos ni de piedad, ni de solidaridad, ni de nada de esto, que sí tienen tanto el cabrero como el niño. El cabrero se lo enseña al niño, y el niño, de hecho, cuando entierra al cabrero, creo que es el acto, digamos, de solidaridad con alguien que lo enseñó y le permitió sobrevivir. Estos son, digamos, los personajes presentes, aparte de los dos matones que tenía el alguacil.
Y luego yo hablaría también de los personajes ausentes, como es el padre, capaz de, en la miseria en la que se vive, de vender digamos, porque no lo maten a lo mejor o porque pueda comer, de vender a su hijo, y la madre que no tiene ninguna capacidad, entiendo, de defenderlo porque está no solo sometida dentro de ese pueblo, sino sometida al marido que lo obliga a mantener el nivel de agua de la ánfora esa que tienen, ¿no? Digamos que luego hay la ausencia de la justicia, ¿no? de que no hay, es, digamos, lo terrible del espacio en el que se vive, esa aridez, esa sequedad, los caracteres que genera, pero como a pesar de eso hay esperanza de sobrevivir, ¿no? Entonces, por otro lado, digamos que el lenguaje me sigue pareciendo, varios años después, al releerlo, de una gran riqueza en cuanto a términos, en cuanto a construcción de sintaxis, en fin. Me sigue pareciendo estilísticamente una joya digna realmente de que se estudie en la escuela, ¿no? O de por lo menos que se pueda leer en algún momento determinado. Yo fundamentalmente eso, no tengo mucho más que decir. Bien, estoy bastante de acuerdo, pero bueno, ya hablaremos después. Sí, bueno, luego mantenemos un diálogo. Sí. Bueno, pues venga, seguimos en el orden que estamos ahí. Marusa, venga, continúa. Muy pronto, ¿eh? Bueno, no Yo sé. me ha encantado oírte porque es algo como el río que estás diciendo, el río eres tú y yo soy el centro de las piedras del río, que voy diciendo, no, voy de contrapunto, como todo siempre, pero además con contrapunto que sí os pienso hacer una pregunta porque me estalla. Por supuesto, es para levantarse el sombrero el tipo de lenguaje. Es una persona que tiene una capacidad lingüística impresionante, sobre todo lo que hace, sobre todo lo que hay a su alrededor, sobre todo la naturaleza. Yo creo que es brillante lo que has dicho, solo que le quito o le pongo, yo no he notado esa afectividad que tú dices. Ojo, el único que tiene en todo el libro ética, que no quiere decir amor, es el cabrero. Y entonces le indica cómo es lo que hay que hacer. Y le dice, ojo, muchos hombres son indignos, pero todo muerto es digno. Hay que morir. Me encanta cuando en un momento determinado, primero vi la película y luego después eso, no sé si en el libro, ya no me acuerdo, estaba tan horrorizada, necesitaba una sábana para llorar, que esto, cuando le dice en un momento determinado, pues he matado a uno, pues no pasa nada, si no me ha visto nadie, dice, sí, te ha visto alguien. ¿Quién? ¿Dios? Dice, no, tú, lo más grande que he visto en toda la novela, porque es una inoculación de la ética en el chaval, pero yo no digo que eso sea ternura, ni amor, ni esperanza. Para mí, cuando lo entierra, le entierra tipo libro. Espera, le voy a dar la vuelta que si no le doy la vuelta se lo van a comer los mosquitos. Y entonces, espera, le doy la vuelta, pero no poniéndose con empatía de que esté a gusto, es quien me ha enseñado. Yo creo que esa novela para mí la he visto lineal, es donde, de acuerdo que es rica linealmente, empieza y acaba hasta que aparece el cabrero, es para llorar constantemente, es para dejar la novela. Me parece espeluznante. Y cuando oigo dicen que gusta, digo, Dios mío, pero ¿por qué la violencia tiene que ser hermosa? Es horripilante. Es una novela horripilante, por eso digo el contrapunto, pero que me encanta todo lo que has dicho, porque es cierto.
eso también yo lo he visto, pero la calidez tiene ética, tiene que, lo que hay que hacer, se hay que hacer. Y entonces eso es lo que creo que aprende el chico, porque empieza como acaba. Empieza él con la misma vida que llevaba el cabrero. Eso es lo que le ha enseñado, pero no quiere decir que le haya dicho, y ven aquí, corazoncito. Me encantaba más en la película, por ejemplo, que iba poniendo el contacto de uno con el otro, se acostaba y entonces como que tenía miedo y chin, 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 terminaba poniendo el brazo en uno. Pero yo no he visto, quizás que haya visto tanta violencia. Yo desde el primer momento dije, tate, se me lo han liquidado en un quítame esas pajas. Y entonces yo ya iba con un desprecio, porque ¿qué país es? Es como México. Es España, puede ser España. Puede ser. Yo diría que sí, no tiene fecha. No se sabe dónde, es más, por lo único que puede saber que no es muy antiguo es por el ferrocarril y por el Sidecar. Es decir, que podemos estar hablando del 19, principios del 20. 40. Pero 40, yo como Augusto, después de la guerra. Eso es después de la guerra. Después de la guerra. Después de la guerra. Pero es además, el país, desde luego, en la que sea España, es una desolación tan grande todo, que para mí las 4 cosas que le enseña es lo que le transmite, y entonces por eso digo que es lineal, porque se encuentra el chaval con el... Es un río, es una obra río, sí, ¿no? Que va contando. Sí. Pero que es un río que yo la esperanza no la he visto en ningún sitio. Es que le han enseñado a hacer... Léete el final otra vez. Y al final sí. La última frase, Marusia. Sí, el final. La esperanza es la lluvia. La lluvia. Es la lluvia. Claro. Luego volvió a la puerta. Lo miraré luego. De verdad, esa es la esperanza. Sigo diciendo, la esperanza es como lo que sea, lo considero intelectual. Que alivie la tierra y... Yo la ternura no la he visto por ningún lado. Bueno. Solo la ternura de uno al otro, y que le ha servido para edificarse y decir, ahora sigo trabajando, es decir, la sustitución del padre, y él ha sido zapatero, pues yo zapatero. Y yo sigo por este mundo tan inhóspito, es horroroso, y todo lo que no ha sentido él de que se le hayan echado encima un cacho animal, es con el que camina. Y yo, sobre todo, lo del entierro, cuando lo meten en la tierra, le voy a dar la vuelta, no es le voy a dar la vuelta que este hombre que merece la pena, no, le voy a dar la vuelta porque sé que si no, es decir, objetivamente. Y eso es lo que creo que la novela es, objetivamente. Subjetivamente yo no he visto, es más, me atrevería a decir que es más descripción que relato, porque es eso, descripción de un lugar tan violento. A mí eso, ¿dónde puedes encontrar eso? En muchos sitios del mundo. ¿Que por dónde puedes encontrar un placer en ello? Pues muchos, sí, como dice Isabel, en muchos. Ahora mismo en muchos. Pero bueno. Muchos, por eso lo pregunto. Porque por no verlos dejan de existir. Entonces a mí me parece que está bien que alguien lo ponga ahí delante y nos haga pensar, ¿no? Sí. Respecto a lo que a vidas terribles, que en este momento hay mucha gente pasándolas. Bueno, pues seguimos entonces. Venga, Isabel. Lo siento, pero contrapunto. Bueno, no, sí, eso está muy bien. Está bien, además, eso sí. Venga, Isabel, cuéntanos. Bueno, pues el libro, como decían las compañeras, es un libro pequeño. Quizás no es el tipo de novela que yo hubiese escogido. Si lo hubiese tenido la oportunidad de hojearlo,
o de ver la contraportada, quizás no hubiera sido el libro que hubiera Hola, chicos. escogido, Muy buenas. pero Chano, ahora sí. Chano. finalmente, Chano, pero una vez que lo lees, pues se encuentra que es un libro que con todo y lo pequeño ofrece muchísimo. En cuanto a la forma, yo diría que la narrativa la encuentro muy efectiva, pues logra, a través de sus palabras, el autor logra ambientar la novela y sobre todo nos presenta Paula, perdona. la aridez del... Ahora, si no puede ser una caña. La aridez del entorno y la parquedad de las emociones que están ahí, pero que se expresan, vamos a decir, de una manera, están como diría, no están muy subrayadas o realzadas. Aún así, y a pesar del tema de la novela y de la forma en que está narrada, encuentro que algunas partes pueden ser muy poéticas. Y en cuanto al contenido, pues encuentro que nos dice mucho porque nos habla de la maldad del ser humano, nos habla del sufrimiento, nos habla sobre la resistencia, sobre la perseverancia, el instinto de supervivencia, el sentido del honor, la caridad, el temor, la sumisión, en el caso de, por ejemplo, del padre, aunque es un abusador y la madre es otra víctima, pues ambos de cierta manera están sumisos o son sumisos, se presentan así. Y nos habla también sobre el proceso de crecimiento y de madurez, porque el chico en algunos momentos no sabe qué hacer y entonces depende por completo del dueño de las cabras, pero en ciertos momentos ya él va tomando decisiones y se siente contento pensando que es capaz de tomar decisiones por sí mismo. ¿Y qué pensaría el cabrero si se da cuenta de que él ya puede hacer ciertas cosas sin necesidad de guía? Entonces, pues por eso digo que es un libro que nos dice mucho, tiene mucho contenido. Y bueno, esa es mi impresión. Bien, bien. Bueno, vamos allá. Elena. Elena. Uy, se quedó congelada. No sé. Se ha dormido. No, es que... Bueno, pues esperamos a que vuelva a entrar. Meli, venga, sí. Activa el micrófono. Voy, sí, voy. Es que si no, así puedo hacer ruidos aquí sin molestar a nadie. Bien. Bueno, pues a ver, o sea, yo no quiero decir que haya disfrutado leyendo esta novela, pero yo le reconozco toda su valía. Es una novela dura, hiperrealista, que te hace estar allí dentro, en ese páramo seco, en el cual no hay fechas ni tampoco lugar, pero bueno, yo no sé por qué se me va a Andalucía o a Extremadura, dentro de aquí de España, y sí en la posguerra, pues por el Sidecar, por cómo se comporta el alguacil, por el déspota que es, ¿no? Yo lo asocio pues como la posguerra, porque en la posguerra pues los que habían ganado pues tenían una posición de poder absoluto, disponían de las vidas de la pobre gente que, bueno, pues que había perdido la guerra y no sé, se me fue a esa época. El alguacil pues representa, o sea, el alguacil para mí representa el mal absoluto, el mal sin contemplaciones, el mal sin ningún tipo de adjetivo. Nunca y he la querido humanidad, matar y he querido matar. claro, solo matan y matan pues por matar, porque no. Y luego pues el cabrero y el niño pues representan el lado bueno de la humanidad, aunque viven en esas situaciones tan duras, siempre tienen una parte de humanidad en la mayoría de las acciones que llevan a cabo.
para mí la naturaleza es otro personaje, porque está todo el tiempo presente, está la sequía presente, el sol, yo me imagino que hace un sol de justicia, que hace calor, o sea, la naturaleza dura para mí es otro personaje. Y sí que es verdad, como dijo Isabel, que me recordó a Delibes, y un libro que leí yo hace tiempo que se llama El Camino, aunque no hay violencia en El Camino, son unos amigos que el Mochuelo, si alguien lo ha leído, es un libro muy tierno, muy bonito, David el Mochuelo y el otro, no me acuerdo el otro, eran dos amigos y la vida, también es una novela rural como esta, y bueno, me recordó a Delibes, y que sí que es verdad que al final hay esperanza, al final viene la lluvia, va a solucionar la sequía y hay un rayo de esperanza en que confiemos que la humanidad pues siga funcionando con sus valores y la violencia no domina el mundo. Yo creo que ese es un poco pues la moraleja, el final de la novela, que hay un rayo de esperanza representada por la lluvia, que es tan importante como todos sabemos. Y bueno, es verdad que te crea malestar cuando la estás leyendo, ¿no? Porque esta violencia extrema del alguacil y del tullido a mí me causa cierto malestar. Yo matar a todos. Sí, a mí me causa malestar cuando la leo, pero bueno, reconozco la valía de esta novela con este lenguaje que tiene, que te hace ir al diccionario a veces, porque yo hay palabras que a veces no sabía qué querían decir. Te hace ir al diccionario, el lenguaje por supuesto es muy rico y te mete dentro de la novela, lo describe todo perfectamente, tan perfectamente que te causa rechazo pues la violencia que tiene lugar. Y no he leído ninguna novela más de este señor, aunque sé que existe y tal, pero no sé si las siguientes son así de buenas o no, aunque si tienen esta parte de violencia, yo no sé si... No son violentas y además no son buenas. No, bueno, pues son ya está. Regulares. Pues ya lo dejo aquí. Entonces ya lo dejo, con esta lo dejo aquí. Pero bueno, es hiperrealista y realmente el tiempo que estás leyendo estás ahí en un... Claro, en tensión. Sí, eso me... Aquí la garganta, a ver cuál es el siguiente. Porque yo la estaba leyendo la primera vez, esta vez ya la leí más de un tirón, ¿no? Y me gustó menos además, pero... eso suele pasar. La primera vez me llevaba, ¿no? Yo terminaba de hacer lo que estaba haciendo y iba y lo cogía y seguía. A pesar de que es un sufrimiento. A pesar del sufrimiento. Si yo la leí muy rápido, eso es lo la verdad. Bueno, ya me decís sufrimiento, ya me quedo tranquila. Porque sí, digo, yo la leí ¿cómo rápido? puede No sé, haber algo que sea factible? Es que novela... lo comenté con Isabel y la había leído muy rápido. Ella estaba leyendo y yo la había terminado. Porque es verdad, te lleva a leer, aunque realmente lo estés pasando mal, porque bueno, pues porque la violencia de esta manera pues nos afecta, ¿no? Y bueno, hay un rayo de humanidad realmente que a mí es lo que me gusta, ¿no? Que confiemos que la humanidad prevalezca sobre el otro, aunque el mundo actual es tremendo, sí. Es tremendo. No, yo estoy ahora últimamente interesada estoy viendo algunos vídeos de Juan Luis Arzuaga y qué es lo que nos hace, vi el otro día uno de qué es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Que nos convierte y a veces pienso que esta gente así tremenda como modelo alguacil son estos que descienden, bueno, que tienen como antepasado lejano los chimpancés, mientras otra gente tiene como antepasado lejano los bonobos, ¿no? Y entonces, pues claro, son otra rama de primates que no tienen nada que ver. Pues sí, puede ser verdad, sí. Que resuelven los conflictos de otra manera, que no se matan, que en fin. Ojalá tuviera razón, pero yo me temo que no. Sí, porque la violencia gratuita para mí es lo peor que hay, la violencia gratuita, porque si tú estás metido en un fregado y te acabas dando 2 tortas por uno, porque estás en un fregado, pero la violencia gratuita para mí es de las cosas más. Y se ve pues es que además, aparte de que la violencia es gratuita, esto tampoco la soporto, hay una violencia que es... Yo no soy así de matar y para matar, pero enseguida se me levanta ya toda la sangre y digo, ¡que lo maten! Y es cuando se aprovechan de un niño. Lo único que pasa es que... Eso no lo puedo ni perdonar, ni que ha sido educado, no, pues que si ha sido educado, que le corten el cuello. Y ya está. Es una violencia autorizada por el poder. Sí, es verdad, sí que es verdad, porque pasó en la época nazi y pasó aquí en la posguerra.
Entonces, Bueno, no es que seamos violentos, es que el poder te permite hacer esa violencia y quedar impune. Entonces, de todas maneras, no todo el mundo puede infligir esa violencia. No, está claro. Pero aunque no todo el mundo pueda infringirlo, es decir, el tema, la historia de poder hacerlo y que quedar impune. Sí, claro, también ayuda, evidentemente. Ayuda a un sector de gente. Sí, no, eso es verdad. Yo, como dices tú, que te hace sentir, es que me hace sentirme mala persona, porque no va, es como decían nuestros padres, esa película no es autorizada, que te pones del lado de los malos. Pues esto es igual. Esto no es autorizado. Ahora, Elena. Matar a quien ha hecho daño a este chaval. Bueno. Que los demás todavía, pero al chaval que no levantaba una... Bueno, Marusha, la ley del talión no es muy de aplicación. No, tampoco. No debería. Marusha, Elena. No, Elena. Elena, cuéntanos. Bueno, ¿me escucháis? Sí. Sí. Bueno, no escuché lo que estabais diciendo, solo lo que me dio tiempo, pero bueno, más o menos. Para no repetir lo mismo, lo primero que quería decir que, acerca del título, que el título Intemperie pues se refiere a la naturaleza, pero la naturaleza en su actitud salvaje, digamos así. Y claro, pues todo lo que comentasteis acerca de la supervivencia en las condiciones, o sea, la intemperie, el título pues recoge en sí no solo el paso del niño por esta experiencia, sino también acerca a los protagonistas, al niño, al cabrero, bueno, a todos diría yo, también a la naturaleza en lo más salvaje, en lo más carnal del hombre, no en plan espiritual, sino totalmente al revés. De hecho, no tenemos ningún nombre ni del niño, no sabemos los nombres ni de los padres, ni al cabrero, ni al alguacil. Bueno, todos los nombres son tullidos, no hay ni nombres de los pueblos, y por los pueblos por los que pasa el niño con el cabrero, pues realmente son pueblos fantasmas que tampoco tienen nombres. O sea, a mí toda esta forma de crear el mundo alrededor del protagonista y de los que le acompañan pues en esta aventura, pues parece como si aproximase a la creación del Dios a la tierra, ¿no? Cuando primero pues de una masa bruta pues crea tierra, ¿no? Luego los mares, etcétera, ¿no? Y al final el hombre. Entonces aquí parece que el hombre todavía no es el hombre, el niño tampoco, porque es tan castigado por su vida que realmente pues lo que vemos es exactamente mucho miedo, bueno, y todo lo que le rodea es oscuridad, oscuridad y tinieblas, mucha noche, porque se esconden de la luz, pues bueno, aunque también hay mucha luz, quizás demasiada, ¿no? Por el sol que les quema y que también les lleva al estado, digamos, bueno, la huida, también sí. no tan humano que desde nuestra perspectiva, tal como cuando hablamos de los pueblos, ¿no? Porque al estado de supervivencia, porque se ve todo
todo lo natural, tanto en hombre como en la naturaleza que le rodea, pues está como exagerado, ¿no? Muy asalvajado. Y claro, pues finalmente, bueno, igual hablo un poco sobre todo y sobre nada, lo siento. No, te encuentro que es muy interesante lo que dices. Está bien. También un poco lo he leído, pero también quería hacer un poco paralelismo de lo que decía Marusha, ¿no? Que no encontraba esta, ¿qué dijiste? Ternura, no sé. No, sí, ternura, festividad. Ternura, ¿no? Afectividad, sí. Bueno, yo diría que quizás es normal o sea, perderse y no verla entre tanta cosa salvaje, porque realmente, claro, el lenguaje es tan rico y aunque es lineal la novela, pero nos llega a un punto de tensión que vivimos lo que vive el niño también con los pelos en punta, digamos. Bueno, yo hablo de mí, creo que a todos afecta, ¿no? De todas formas, yo creo que algún punto de afectividad existe, sobre todo pues, en el final, quizás el último capítulo es el que nos da la luz y nos da la esperanza, pues la última frase sí que lo dice, luego volvió a la puerta y ahí permaneció mientras duró la lluvia, mirando cómo Dios aflojaba por un rato las tuercas de su tormento. O sea, esta salvajada, esta intemperie, ¿no? O una sequedad brutal o una crueldad tanto humana como la de naturaleza, pues parecía ver futuro en esta lluvia que tanto faltaba, esta agua pura, porque lo que vivían hasta el momento, incluso el agua no era agua, es que era asqueroso lo que decían. Y la afectividad la veo también en este mismo capítulo que dice el niño, después de haber enterrado al cabrero, él dice que le hubiera gustado conocer el nombre del viejo. Efectivamente, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí que hay una cierta afectividad entre ellos. No se muestra. O sea, el viejo sabía lo que le podía pasar. Claro, igual no es afectividad la que vivimos nosotros en otras condiciones. Entonces, claro, igual no es comparable con afectividad en otras condiciones, ¿no? Pero una cierta afectividad sí que efectivamente estaba presente y eso dice mucho. Incluso esta poca frase, ¿no? Que quería saber el nombre de este ser que acaba de enterrar, que no va a vivir. Y la esperanza incluso hay en todo, en su encuentro. Es como un encuentro de vida y la muerte, ¿no? Es una persona tan vieja, con el cuerpo tan... maltratado, Florido. Sí, porque está fatal y sigue ayudando al niño. Y además apaleado casi hasta la muerte. Físicamente destrozado, pero sigue ayudando al niño. Sí, le está ayudando en algo y se tiene carne, solo tiene eso. Bueno, yo diría os hago un par de ideas que no... Parece que sigo teniendo muy mal conexión porque a vosotros os oigo entrecortado. Y nosotros a ti también. Sí, a ver si se va recuperando. Porque si me escucháis igual que yo a vosotros, eso... Claro, a ver, os hago dos historias. Primero, este señor es extremeño. Parte de lo que leemos en el libro tiene que ver sobre todo el lenguaje, digamos que tiene que referencias a términos paisajísticos, etcétera, tiene que ver con Extremadura.
Entonces, bueno, eso es una localización que tenemos ahí, ¿no? Independientemente, hay una historia también que está ahí. Como decía antes Isabel, y tiene razón, es una novela río, una novela de iniciación, y en España estas novelas de iniciación, de paso de la infancia a la madurez, bueno, pues tienen un largo recorrido, desde Lazarillo hasta incluso, si salimos de España, por la historia de Tom Sawyer. Pero todo esto nos expresa esa especie de camino que está sufriendo el niño, claro que no es tan terrible como el Lazarillo, ni es tan terrible como Tom Sawyer, pero evidentemente estamos hablando, o el camino que decía antes Mary, ¿no? Son novelas de esas, novelas río, novelas de iniciación, como queramos llamar, que siguen una estructura que se coge a un elemento determinado, a un niño en este caso, y que va pasando por toda una serie de andanzas o malandanzas hasta llegar a un final. Es cierto que la novela representa un ambiente muy opresivo, mucho más opresivo la novela que la película. La película está totalmente descafeinada y no tiene prácticamente casi nada que ver con la novela. Pero ese ambiente es el que nos está reflejando ahí. Hay otro aspecto que me llama también un poco la atención. No hay mujeres. No hay mujeres. Es ¿no? un mundo de hombres. Mm. Y como mucho cabras, punto. Sí. Bueno, la madre aparece por ahí, pero aparece madre, sí. casi puedes decir que no pinta nada en toda la narración, con una pincelada y punto, se acabó. Sí, no hay nada más, no hay mujeres. Es un hombre, es un mundo duro, un mundo, digamos, muy duro, y un mundo estrictamente de hombres y de abuso de poder. Sí. Eso es evidente y muy claro. Entonces, bueno, sí, es verdad. Teniendo en cuenta que esa novela que nos está llevando en ese camino al desarrollo emocional de este chiquillo, que vete tú a saber en qué puede dar a continuación, porque vete tú a saber con toda la mala experiencia que llevó, pobre hombre, ¿no? Pobre chiquillo. Pero bueno, en el fondo es lo que estamos viendo, ¿no? Os hice, bueno, os lo mandaré después por correo. Vamos a ver, voy a compartir pantalla y os pongo el enlace que tengo, que es este, que os lo mandaré después el recordatorio. A ver si me lo quiere abrir. Y ahora ya está. Y ya está, bueno. Fijaros, sí que es cierto que los animales a veces tienen, como os diría yo, una presencia casi de personaje. Por eso sitúo ahí las cabras, el perro y el burro, porque en realidad a veces hace como sí, un poco sí. de un personaje y con personaje con entidad, ¿no? Por una novela de aprendizaje, un viaje de iniciación, una geografía extrema, luego el aspecto de la violencia que la habéis tocado, la ausencia femenina que acabo de decirla, la ausencia de nombres y la lluvia, y que es algo buscado, evidentemente, ¿no? No sé las demás novelas, cómo pueden funcionar o no, porque la verdad es que no leí nada de él, ¿no? Me gustó la novela, me gustó cómo se llama, que lo haya elegido Isabel, y entonces, bueno, pues la novela está bien, no lo hubiera leído seguramente, entonces, en principio, pues estamos contentos y, bueno, la novela creo que por lo que me estáis contando, nos ha gustado a todos. Y, sí, está bien leerla. Sí, también, la verdad es que es cortita, se lee muy, además tiene mucha tensión, te es lleva. muy fácil de leer, porque además... Y es una novela que también puedes aconsejar. Sí, yo es una novela que entra dentro de la cosa. Yo proponía lectura fácil, pero parece ser que no la leí esa, además. Cuando hay violencia no hay nada fácil. Parece ser. Yo quería añadir un poco con lo que ha dicho Elena, el deseo de él de saber cuál era su nombre. Eso es un acercamiento, pero es un acercamiento, el nombre lo que nos da es la identidad del ser humano. Tú ya no eres Elena cualquiera, Elena de Troya, eres Elena.
Entonces, no tiene nada que ver. Es cuando digo Elena, te represento toda tú. Y entonces, por lo menos con la idea que yo tengo de dentro. Y eso es lo que yo creo que hacía de él. No era ternura, pero sí era humanización. Era Sí, es humanidad. humanización. Es querer acercarse a tener. Si yo no sé que tú te llamas Elena, estaría pesadísima hasta que me lo dijeras. ¿Por qué? Porque Elena, porque el nombre lleva. Sí, sí. Además te acerca a la persona, ¿no? Entonces, te acerca a la persona. Quiere llegar a él. Eso sí que está la novela. Sí. Eso sí. Y por eso yo creo que es lo de no poner ningún Yo nombre. creo que está muy bien conseguido el ambiente a través muy bien, sí. de un... Sabes de lo que habla y de lo que escribe, ¿eh? Porque es que vamos, es como si estuvieses allí, lo estuvieses viendo, sí, allí dentro, sí. Quemada por el sol, sí, con sí. retortijones por el agua, vamos, es que lo vives. Tiene todo. un lenguaje para todo, para los dolores, para es un la hiperrealismo para tremendo, porque te ves allí dentro. Está claro que sí, que eso, la novela, eso este está para un cum laude. de lo que habla y es algo que ha vivido, que lo han contado, ¿no? Te mete allí dentro, bueno. seguro. Más cosas. Bueno, Claudia me dijo que no podía conectarse, Cruz me dijo que le surgió un problema y que entonces no se puede conectar. Aquí hay alguien. YouTube, y que y entonces la próxima sesión, perdón, la próxima sesión sería, que ahora ya no me acuerdo ya. ¿Cuál es la siguiente que tenemos nosotros? Ya no me acuerdo. La otra la tenemos la teníamos en 3 semanas, ¿no, Augusto? Sí, en 3 semanas, efectivamente. Va a ser en 3 semanas y entonces va a ser el día 7. El 7 es la que tenemos presencial, ¿no? De la biblioteca, sí. De la biblioteca. Sí. Entonces el 14 nosotros tenemos la siguiente. Vale. El libro lo puso Cruz, que es la chica nueva, valga la expresión. Y nos puso y vamos a leer una obra de Abad Faciolince, que es el olvido que seremos. El olvido que seremos. Uy, yo ya la leí. Mira qué suerte tienes. Leí 2 veces y vi la película. Yo la tenía para leer, no quería ver la película y siempre andaba por ahí y no la leí ni vi la película, pero está muy bien. Sí. Está muy bien, es muy guapa esa novela. Sí, está bien. Es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces tiene violencia. su tela, ¿eh? Tiene su tela. Pero ¿con violencia o sin violencia? Bueno. Pues con violencia también final. Lo mío es triste. Os voy a colocar una del campo de concentración. No, Marusia, no, por favor. Es la del olvido que seremos. Sí, Entonces, es que me he vuelto loca. Hablamos. A ver, yo quería hacer una propuesta para el futuro, un corazón tan blanco, ya que se murió Javier María. La de Javier María. Pero eso, cuando te toque. No, para más adelante. Digo, por si la tienes por ahí, quiero decir, que no vaya a ser. Me parece que sí la tengo, sí. La tienes, bueno, pues para el futuro. Bueno, pues eso, la próxima vez. Sí, yo creo cuando se pueda. Ahora, en el orden si no digo para ahora, para en el orden que tenemos, esto se lo mandé a Cruz me mandó otras 2 o 3, pero una era de casi 700 páginas, le dije que ni hablar. No, un corazón tan blanco, bueno, no sé de cuántas páginas será, igual es bastante. Es larguita, sí. Hay que mirarse según el número de páginas, porque si ahora vamos a tener 3 semanas, pero... Yo quería de una de Carmen Esposada, pero resulta que tiene 500 páginas. Claro, yo esta no sé, pero ya, bueno, Augusto, tú mira, si te parece de muchas páginas, nada, bueno, pasamos. Ahora, en principio, vamos a leer ese. Vale. ¿Y esa la tienes? Bueno, son 314 páginas, ¿eh? ¿Cuál? La de... El corazón tan blanco. Pero ahora tenemos 3 semanas. Ah, no, la del corazón. ¿Cómo se llama? ¿Corazón? La del un corazón tan blanco. No. Yo es que no la leí y me apetecería leerla y si os apetece, pues la leemos. Sí. Mira, si no, pues... Como no hay un orden estipulado, vamos a leer primero la de Faciolince. Sí. No, si yo lo digo para el futuro. Y después podemos leer esta. Entonces, la próxima es para el 14. Para el 14. Entonces, es el olvido que seremos. Entonces, para la próxima, la tuya. Vale, la de Faciolince, ¿no?
Vale, Pues para el olvido 14 que la, se- la del olvido, ya nos la mandas. Sí, sí, os la mando porfa. ahora cuando terminemos. Os la mando ya y os mando también el Sí, recordatorio. Chano dice que hoy no le apetecía, no sabe por qué. Bueno. Bueno, pues Próxima. está. Vale. Ya, cuando Pues otro. Oye, no Pues sí, obligamos a nada. hasta con nosotros tomándose una copa. No obligamos a nada. Que se Bueno, le ha pues, oído. si apetece, Dame una bien, y copa, si no, sírveme nada. una copa. chicas, nos vemos el día 14. Nos vemos el día 14. Isabel, Que si te nos veo. vemos por allá por las Asturias. Vale, ya. La de las ya gafitas. Sí, Elena. Ya os tomaréis una cervecita. sí. Un vinín. Yo un vinito, café, un yo vinito. café, pero bueno. Un vinín. Venga, lo dicho. Ah, a gusto un café. Bueno. Venga, Un abrazo muy venga. fuerte Ya te para todos. diré cuándo me tienes que enseñar. Sí, Venga. ya te doy un toque Bueno, un día, bueno. Marusha. Vale, Vale. vale. Vamos a Bueno, Venga. encantado de Hasta veros a luego. todos. a todos. Lo chicos. mismo. abrazo.